igual no te esperas una convocatoria así, ¿no? Pues de repente que haya este grupo de gente y me alegro, ¿no? Es hablar no desde la periferia, sino desde la periferia como centro, que es una cosa que nos ocurre mucho a nosotros, que normalmente parece que somos los que estamos fuera y en realidad esto es el centro de la vida, ¿no? Aquí. Bueno, deciros que yo vengo un poco en representación de todo el equipo de Cerezales. Soy la portavoz de pues por un lado de unos vecinos y vecinas que vienen a nuestra actividad y a nuestras exposiciones como una parte más, bueno, nosotros como una parte más del vecindario, y por otro lado pues también soy la portavoz de todo un equipo, que somos 8 personas en total, y después tenemos también dentro del equipo, se les concibe como parte del equipo, a 2 bueyes, 4 vacas y un burro. Buey Romero, ¿no? El burro se llama Quintín. Buey Romero. Eso es, sí. Entonces, bueno, se les entiende como una parte más de la organización, cada uno cumple su función, que todas ellas son igual de válidas, y además, en el caso de los bueyes y del burro Quintín, son parte de una donación de un vecino que se jubiló y, bueno, pues que forma parte de nuestro equipo y es prácticamente, junto con el huerto, casi a lo que más mimamos. Así que bueno, llevo como toda esta responsabilidad de hablar por voz de todos y de todas las que estamos allí. Entonces, bueno, pues está Hilario, está Begoña, está Manolo, está todo el equipo del CRA, del Centro Rural Agrupado y del Instituto. Sí. De hecho, la Fundación Cerezales tiene su sede en la antigua escuela, ¿no? La sede original. A eso voy. Me parece muy bonito que, bueno, yo vengo de educación, vengo de un híbrido entre arte y educación, y entonces, bueno, pues me ha parecido como muy bello de repente venir de una escuela, porque nuestras oficinas, que era el origen de la fundación, están en unas escuelas, en las antiguas escuelas de Cerezales del Condado, y cuando yo llegué a la fundación llevé a cabo un proyecto vinculado con las escuelas de libre enseñanza, que en León, bueno, pues tuvo una fuerza muy grande a principios de siglo, y aterrizar aquí en la Escuela del Pueblo pues me ha parecido cuanto menos bello, ¿no? Así que, bueno, deciros que os voy a contar todo esto como portavoz de 8, pero en realidad os voy a hablar como Ana, y eso conlleva ciertas cosas, que es que yo tengo un pasado, como sujeto tengo un pasado que tiene una carga muy concreta, y es que yo os voy a hablar de la fundación donde trabajo, absolutamente fascinada con la fundación donde trabajo. La gente que igual viene de otros sitios, pues os hablará de otra manera, ¿no? Entonces, deciros pues que yo os voy a hablar como Ana, que soy educadora, soy un híbrido de educación y un híbrido de artesana y artista, y que es indisoluble en mí, y entonces, bueno, pues invitaros a que me preguntéis también todo lo que queráis, ¿vale? Lo primero de todo es pues contaros el origen, ¿no? ¿Por qué existe esa fundación? ¿Por qué se decide hacer allí y no en otro sitio? Nace, bueno, forma parte como la fundación de la fundación ocurre gracias al Grupo Corona, ¿vale? Que esto me parece una cosa importante, que estamos hablando de una escala que tiene de un apoyo económico grande de inicio, ¿vale? De nuevo se repiten como historias, está como esta historia compartida de gente que emigra hacia Argentina o hacia México o hacia Chile y vuelve, pues en nuestro caso, Antonino Cinia, ocurre lo mismo. Viajan a México y en México pues, se consigue un capital X a través del Grupo Corona, y es con lo que se funda el espacio, que lo que se hace es hacer una inversión inicial en una fundación de fundaciones, que lo que hace es que anualmente, eso es parte de la sostenibilidad del proyecto, que no haya que invertir anualmente ni dependamos como del dinero que da nadie, sino que en esa inversión inicial se van generando una serie de ingresos anuales que son con los que nosotros programamos. Si hay menos ingresos, menos programamos; si hay más ingresos, más programamos, ¿vale? Esto, si queréis preguntarme después, yo creo que por cifras y cosas así, por si alguien está interesado, lo podemos hacer a ratitos, pero bueno, deciros de antemano que es un espacio potente, porque tiene un equipo muy bueno, porque tiene una idea bien aterrizada, pero también porque tiene un capital económico de inicio poderoso, ¿vale? Porque sería también un poco extraño
que os hablase de un proyecto de las dimensiones de fundación sin deciros esto. A mí me gusta en realidad no tener PowerPoint porque nos suele ocurrir que cuando enseñamos imágenes del sitio todo lo demás desaparece, porque tiene un capital simbólico muy grande, porque hay un edificio muy bien construido que hace que la gente se quede un poco fascinada, pero claro, el edificio es una carcasa, ¿no? Lo que cuenta es lo que ocurre dentro. Como un proyecto vivo. Al final la casa es importante, pero lo sabemos todos, que lo importante de una casa es lo que ocurre dentro de la casa. Entonces, bueno, yo sí que creo que el proyecto tira hacia adelante porque tiene un equipo que cree mucho en lo que hace. Deciros que, a excepción de Maxi y de Beto y de los animales, Maxi y Beto son las personas que se dedican al cuidado del espacio verde y de la vida de los animales. Quitando ellos dos, que son vecinos del pueblo, el resto somos gente que vive en León. ¿Por qué? Porque no hay casas de alquiler. Nos encantaría poder vivir en el pueblo, pero la realidad es que uno de los primeros objetivos de la Fundación, que era asentar nuevas poblaciones de gente joven, es difícil porque hay un problema con la vivienda. Lo sabéis, que normalmente hay viviendas vacías durante el año que se llenan, bueno, viviendas vacías durante el invierno, la primavera y el otoño que se llenan en verano, ¿no? De hecho, Cerezales pasa de tener 20 habitantes durante el tiempo no estival a prácticamente 300 en el periodo de vacaciones. Entonces, aunque al equipo nos gustaría poder trabajar cerca, uno de ellos lo ha conseguido, en el pueblo de al lado va a poder ir en bici a la Fundación, el resto tenemos que coger todos los días nuestro coche, con la huella de contaminación que eso conlleva, para llegar hasta la Fundación, ¿vale? Bueno, ellos dos forman parte del proyecto inicial, sobre todo Maxi, que es en quien se confía, para saber también cómo organizar el proyecto. Que como origen, deciros que con ese dinero fundacional lo que se pretendía en inicio no era hacer un centro de creación contemporánea, ni de investigación, ni de etnoeducación, sino que lo que se pretendía en inicio era reabrir las escuelas. Eso era lo que quería el fundador original, porque creía, está esta frase, ¿no?, que cuando una escuela cierra, un pueblo muere. Mi madre, que es maestra, dice que cuando una escuela cierra, el pueblo ya ha muerto. Pero bueno, la idea principal de Antonino era que se pudiera reabrir la escuela para que vinieran familias, pero eso no se puede hacer porque las escuelas forman parte del Estado y a no ser que se generase una escuela privada era relativamente complicado, y entonces pensaron que era mejor hacer un espacio de creación contemporánea que está en las escuelas y que originalmente estaba en las escuelas. Lo que pasa es que, claro, las escuelas no eran como estas, era una cosa chiquitita. Sí. Y yo recuerdo las primeras veces que fui allí, cuando era estudiante de Bellas Artes, que se montaba todo allí, las exposiciones, los conciertos, los recitales, los talleres y las oficinas, y cada vez que ocurría algo se montaba y se desmontaba. Si había un concierto, se desmontaba todo, se preparaba el concierto y después también se hacía usos de los espacios comunales, de los espacios más sociales, desde el teleclub, que yo no sé si aquí tenéis teleclub. Había teleclub, efectivamente. Ayer cuando paseaba con Elisa por el pueblo y en otros había también en canales, pues claro, antaño había una televisión en todo el pueblo. Pues eso, se hacía. Pues como esto, ¿no? Y todos viendo la televisión. En León sigue funcionando el teleclub, no con tele, pero sí con club. Entonces la gente se reúne y se sigue viendo y se organizan talleres desde ahí, y se hacía uso del teleclub y se hacía uso también de la iglesia y de lo que llamamos casa concejo, que es un espacio para que los vecinos tomen, como que hay un poder legislativo por parte hay un poder de gobernanza por parte de la vecindad, que esto es una cosa que mantenemos en León. Entonces se hacía uso de esos tres espacios más las escuelas. Y como el proyecto funcionó, pues entonces decidieron invertir más. Hicieron un gran edificio y las antiguas escuelas se conservaron como oficinas. Vale, entonces este es como el crecimiento, ¿no? ¿Cuál es el punto en el que estamos ahora? Pues que tenemos una gran sala de exposiciones, ¿vale?, una nave con una gran sala de exposiciones, tenemos un auditorio y unas salas de etnoeducación que tienen una parte importante de cocina, y esto articula los tres de cocina. De hecho, yo me paso muchísimas horas en la cocina, no cocinando comida, sino cocinando otras cosas. Y entonces esto articula los tres ejes principales del proyecto, que son cultura contemporánea, sonido y escucha y etnoeducación.
Y en realidad, a mí la que más me rechina es como pensar en cultura contemporánea como una forma de nombrar las exposiciones. Porque para mí cultura contemporánea lo es todo. La etnoeducación y el sonido y la escucha también son cultura contemporánea, pero son como los tres ejes de pensamiento que articulan todo el proyecto. ¿Qué cocinas? ¿Qué cocinas? Yo cocino colores, pero hay gente que cocina medicina, hay gente que cocina fermentos, sí, la idea es un poco como pensar la cocina como un hogar en el que atendamos a la mejora de la vida de nuestros vecinos y vecinas. De alquimia casi, ¿no? Sí, muy moderno, no tiene nada de como de esta visión igual, como más alquímica, pero bueno, sí que tenemos nuestros morteros grandes, nuestros vasos de precipitado, nuestros filtros, pero bueno, sí que la cocina es un espacio muy vivo. El proyecto de cultura contemporánea alberga 3 exposiciones al año, que hay como 2 modalidades. Una, que creemos que son importantes, o sea, hay como un contraste entre respeto a la tradición, revalorización de la tradición y aprendizaje por parte de todos los vecinos de qué es lo que pasaba antes y cómo lo podemos traer al presente para construir poquito a poco un futuro. Y por otro lado, hay una intención de traer proyectos un poco más marcianos, que no tienen que ver con el territorio, porque muchos de nuestros vecinos no se desplazan. Entonces, de alguna manera, nosotros creemos que, por un lado, tenemos que poner en valor lo suyo, pero por otro lado, ya que ellos no se mueven, poder traerles hacia ellos un rastro de cultura contemporánea. ¿Y cómo lográis esa dinámica, que eso funcione? Porque, claro, no siempre funciona. Me permito ya interrumpirte, Sí. pero vamos. Es decir, cuando mi sensación también como gestor cultural del territorio a una escala pequeña como esta, y una pregunta que además también surge recurrentemente es ¿y cómo se lo ha tomado la gente del pueblo, no? Cuando tú desarrollas algo que dices, bueno, un espacio de arte, jolín, pues es que estás interviniendo de facto en el territorio, ¿no? Entonces, Sí. bueno, pues ¿cómo no prestamos atención a eso sin olvidar, bueno, pues el fin y la intención y demás? Es un equilibrio, a mí me parece difícil, ¿no? Es difícil. Tenemos unos vecinos como 30 vecinos de los pueblos de alrededor que son, yo les llamo mis parroquianos, que están a todas, sea más moderno, menos moderno, están siempre, porque son gente inquieta, súper curiosa, con ganas de aprender. Y después nosotros sí que, yo por ejemplo, pues hace 3 semanas que tuvimos un filandón para hablar de una planta del oro verde de allí, de uno de los oros verdes, que es el lúpulo, que León somos uno de los mayores productores de lúpulo de Europa. Tuve que ir puerta por puerta con la artista que diseñaba esto. Puerta por puerta no solo en mi pueblo, sino puerta por puerta por 6 pueblos, 7 pueblos. Dedicar una semana entera a entrar a las casas, ver si la gente quería hablar, sentarnos, contarnos el proyecto. O sea que una gran parte de mi tiempo es tiempo de contacto con el vecindario. El huerto, de hecho, tenemos un huerto y el uso del huerto tiene 2 objetivos principales. Uno es trabajar en la soberanía del campesinado, trabajar en que ellos puedan aprender cosas que la gran industria agraria se está tragando, como por ejemplo, cómo injertas una planta, porque normalmente todos compramos plantas injertadas, ¿no? Pero podemos enseñar eso, ¿no? Y esto se une a la vez, se une con etnoeducación y proyección de futuro, pero también tiene que ver con cultura contemporánea, porque a día de hoy, por ejemplo, la Academia de Roma ha acogido un proyecto que se llama Inserere, que está trabajando con injertos en frutales de limonero. Entonces, como que hay una línea en la que creo que hay una verdadera linde, que es una linde difícil de encontrar, en el que el pasado y el presente se unen. Yo creo que ese es el punto de investigación. O sea, yo creo que esa es la diferencia entre trabajar, por ejemplo, etnoeducación desde una visión puramente etnográfica y nostálgica o entender la etnoeducación como una proyección de futuro. Entonces, el trabajo es encontrar esa intersección. Y para eso, para mí, hay una cosa que es muy importante, que es como a día de hoy, en ese crecimiento estamos entendiendo, por ejemplo, el programa de educación, que es una tríada.
funcionamos como por un triángulo en el que hay 3 agentes distintos, bueno, 4, en realidad estaría yo, pero yo estoy como en paralelo, que es un artista, alguien que venga desde un punto de vista más técnico y alguien que venga del territorio, como una especie de soporte y apoyo para poder escuchar, que funcione como la oreja del vecindario. De manera que ellos 3 generan el proyecto juntos, yo les ayudo desde educación a vertebrar eso de manera colectiva y conseguimos 2 cosas. Por un lado, escuchar, progresar y no hacerlo desde una mirada nostálgica y progresar, sí, y que ellos aprendan, que para mí es una cosa esencial, que quien imparte no solamente vaya a hacer una transmisión que generaría un espacio jerárquico de autoridad hacia el otro, sino un espacio donde todo el mundo aprende de todo el mundo, ¿no? El artista viene y la parte más técnica, pues por ejemplo, un ingeniero agrónomo que va a trabajar con un artista que viene trabajando con vegetación, con reino vegetal. Pues es un poco sacarles de su espacio de confort para encontrar un punto nuevo donde el verdadero beneficiario va a ser el vecino. ¿Vale? Es decir, un proyecto aquí, por ejemplo, se me ocurre, podría ser un artista X, el veterinario del pueblo y un ganadero. Sería un artista, el veterinario del pueblo, y porque el veterinario del pueblo no tiene por qué ser vecino, puede ser un veterinario que venga de... Y después un vecino del pueblo que por alguna razón pues se siente que tiene un interés en ese proyecto en concreto. Entonces ahí se genera un espacio de inicio muy difícil, muy difícil porque cada uno está acostumbrado a trabajar desde su perspectiva y tiene de repente que hacer un ejercicio de escucha antes de empezar un proyecto. Entonces es complicado el inicio, pero después funciona muy bien, funciona estupendamente. Pues la clave es la escucha. Esa tríada que tú dices, que realmente es como wow, ¿no? ¿Cuál es la magia para lograr que eso realmente dé lugar a lo que tiene que dar lugar? Yo creo que es... Cada proyecto es, lógicamente, de su padre y de su madre. Bueno, yo creo que es que atiende al territorio. O sea, es muy difícil dar... Al territorio. O sea, para mí esto es complicado porque yo dudo que un sistema funcione igual en todos los sitios. Creo que depende de las necesidades de la gente. Entonces, el gran trabajo es escuchar mucho, asumir que te vas a equivocar, que vas a hacer una inversión no solo económica, que muchas veces, por ejemplo, Herbarium, que es el proyecto que llevo yo junto con una botánica y un vecino del pueblo, inversión económica, pero hay una inversión de tiempo gigantesca, hay muchísima inversión temporal. Pero la realidad es que tenemos un grupo estable de unas 60 personas que rotan en un pueblo de 20. Entonces, bueno, pues la realidad es que cuando salen del taller, ellos acuden, pues estamos buscando Reseda luteola, que es la llamada gualda, y que en nuestra zona es importante porque es una zona de pastores y ovejas, y entonces históricamente esas ovejas y los tintoreros trabajaron juntos, los tintoreros desaparecieron, pero las semillas se quedaron junto con los animales. Entonces ellos, o sea, los vecinos no saben dónde está la gualda, se lo ponemos sobre la mesa y decimos, estamos buscando esta planta, y entonces ellos nos ayudan a encontrar los lugares donde crece esa planta y entonces podemos articular el proyecto. Pero hay un trabajo muy grande de trabajo de campo, de visitar las casas, de escuchar, de equivocarte, y de presentarte tú como alguien que está aprendiendo de ellos. Yo creo que para mí además no es una manera de hablar, yo aprendo de mis vecinos todo el rato. Sí, es que yo no sé, también aquí la sensación que podéis tener algunos de vosotros como gestores de proyectos culturales en el territorio, ¿no? Que hay como esa especie como de mundos tan aparte, ¿no? Y que buscamos probablemente un resultado muy concreto y la idea del medio plazo, ¿no? Vosotros lo desarrolláis muy bien, sus programas plurianuales parecen especialmente útiles, ¿no? Sí, o sea, una de las cosas que estamos intentando, o sea, yo por lo menos estoy intentando extinguir, porque extinguir de alguna manera son los programas puntuales, o sea, como la programación, pensar a la persona que programa yo como en una búsqueda de personas que vengan, den su taller magistral y se marchen. Para mí es complicado, entonces de manera natural las propias personas que venían a enseñar pedían que eso se dilatase.
Y que eso yo creo que además ahonda en dos cuestiones, no solo en que se fije público, que venga y aprenda, sino también en que las personas que colaboren con nosotros tengan una vinculación mucho más grande y un sustento económico que les merezca la pena, ¿no? Porque si no es como venir, viene no sé quién a hacer su taller magistral y desaparece. Yo lo dudo. Entonces, de manera natural empezó a nacer algo que se llamaban ciclos, que lo que hace es basarse en los propios ritmos de la naturaleza, en los ciclos de otoño, invierno, primavera y verano, y que eso está deconstruyendo el programa y también la economía del programa, porque al principio todo estaba centrado en el verano. La gran mayoría estaba centrado en el verano, porque era cuando más gente venía, y lo que querían era asentar población. Entonces era como, vamos a hacer que los vecinos que vienen en verano se quieran quedar. Pero ¿qué pasaba? Que teníamos abandonados a los vecinos el resto del año. Entonces el trabajo ahora, que está costando mucho, porque los veraneantes son muy exigentes y muy duros, es como, este año falta un concierto. Ha falta un concierto, y es como, sí, porque lo hemos hecho en primavera. Tú no estabas, pero ha sucedido, ¿no? O sea, el dinero es el mismo, solamente que no tiene por qué estar solo en verano. Entonces, estamos haciendo como un ejercicio de reequilibrar las fuerzas y el dinero para traspasarlo a otras temporadas del año. ¿Eso después de cuántos años de actividad? O sea, ¿cuándo habéis empezado a desestacionalizar la actividad? Yo creo que se empezó... ¿De qué año de funcionamiento de la...? Empezó pronto, no te lo sé decir, pero empezó pronto. Lo que pasa es que ha costado un poco por esto, por la presión de los vecinos del verano. Ha costado. Pues eso también es una tensión muy común, ¿no? A todos los territorios, ¿no? Canales de la Sierra, este año, ¿cuánta gente ha habido en verano? No lo sé, las visitas... En general, ¿de veraneantes? Pues casi cerca de 1000 personas. 1000 personas en un pueblo que en invierno tiene ¿cuántas? 35. Claro. Viene de abajo, que tiene unos 40 de invierno. Álvaro, ¿este año cuánta gente ha podido haber aquí en verano, en la temporada fuerte? Vino. 400, 500 personas, es decir, se multiplica por 10 o hasta por 50, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, títeres, hay cosas que se mantienen desde el principio. Hay un festival que se llama Tropos y un festival que es un festival como de circo y títeres, que está desde el inicio. Y eso no se puede quitar, porque es que si lo quitamos, a los vecinos del verano se les va. Vamos retirando poco a poco. Pero claro, en títeres, por ejemplo, en una tarde podemos recibir a 500 personas. O sea, cada concierto de títeres son 500 personas. ¿Y el éxito de estos eventos en temporada de verano es el mismo? ¿Cómo? El éxito de la concurrencia del público. Si tú no lo haces en verano, porque yo vivo en Violada desde hace años, y en verano tú puedes poner cualquier cosa. Y hay gente para verlo. Sí. Pero si lo pones en esta fecha, en Santa Navidad o en marzo, febrero es el mismo, claro, pero igual no lo ve nadie. Eso es una cosa que en la Fundación está muy clara, que es que los números no son importantes. O sea, es importante que los tengamos en cuenta porque, y yo creo que esto tiene que ver mucho con la educación, y es que eso es un trabajo mucho más lento. Cuando tú programas durante el otoño, la primavera y el invierno, o intentas que la fuerza se vaya hacia allí, tienes que ser mucho más paciente. Ya sabemos, yo creo que todos sabemos que si programamos en verano, se va a llenar. Pero si queremos que se asiente población, tiene que haber un trabajo durante el resto del año, porque mis vecinas que tienen niños en Villanueva me dicen, ¡jo, qué fantástico! Porque mis chicos no tenían clases extraescolares y ahora ya no es que vengan ellos, sino que me formo yo y de repente tengo un grupo de trabajo en mi propio pueblo. No me tengo que desplazar allí, porque yo como madre, o como padre, o como abuelo, he aprendido a hacer algo que sé que a ellos les va a encantar, que es caminar por el campo, recoger mis plantas. Entonces, depende de qué es lo que queramos. O sea, yo creo que ahí lo importante es asentar desde el principio cuáles son los objetivos que queremos. Si nuestros objetivos son numéricos porque se nos saca el pecho con los números, pues adelante, habrá que trabajar más en verano. Pero si nuestro interés y nuestros objetivos son otros, toda la actividad tiene que estar programada para intentar conseguir eso. Que hay cosas que no dependen de nosotros. Nosotros podemos programar, o sea, hay gente, yo lo sé, que hay gente que desea quedarse allí porque sabe que tiene la vida hecha con su familia, tanto para mayores como para pequeños, pero nosotros no podemos construir viviendas.
no podemos levantar más viviendas, ya se arregló el pueblo, fue el inicio del proyecto, intentar arreglar el pueblo para que estuviera bien, asfaltarlo, conservar el canal de agua que pasaba por el medio, pero hay ciertas cosas que dependen, por ejemplo, pues de la Diputación de León, o que no te quiten, por ejemplo, transporte público, que es un gran problema en los pueblos, ¿no? Si yo tengo una casa y tengo unos niños y ellos van a querer bajar de vez en cuando a León y no tienen transporte público, pues es un inconveniente. Entonces yo creo que aquí hay una cosa que es importante, que es que nosotros como institución cultural podemos trabajar por la cultura de la zona, pero tiene que haber una infraestructura base que no depende de nosotros, que nosotros como institución, con el poder que nos da ser institución, sí que podemos decirle a la Diputación, oigan, publicar en redes sociales, la Diputación de León quita 54 rutas en una semana. Nosotros, o sea, también está como esa cosa de las instituciones, ¿no? ¿Para qué utilizamos ese poder? Eso tiene que ver, Ana, también un poco con una cosa que yo te planteaba, ¿no? Que era todo este tipo de proyectos que desarrollamos de un u otro tipo, ¿no? Pues el impacto, ¿no? que tiene en el territorio, negativo y positivo también, ¿no? Sí. ¿Eso cómo vosotros lo enfocáis, lo gestionáis, lo medís, no lo medís, lo comunicáis, no lo comunicáis? Pues mira, se evalúa, por ejemplo, sí que hay un sistema de evaluación asentado por escrito, por un lado, basado en la calidad y no en la cantidad, eso sí que es importante también, y basado no tanto en los números, sino en pedirles que nos dediquen un tiempo para escribir, pues cómo lo han vivido, cuáles podrían ser mejoras, qué les gustaría aprender, pero mi sensación es que el mejor sistema de evaluación cuando terminas es irte a la cantina, es irte al bar. O sea, parte de mi curro, o sea, yo termino, sí hay, pero bueno, en caso del pueblo donde trabajo yo, hay una cantina, y parte de mi trabajo, que se sale fuera de mi horario de trabajo, es conocer a mis vecinos y tomarme una corona allí sentada para saber cómo están. O irme a casa de Pablo un día que tiene un mal día y decirle, Pablo, ¿qué necesitas? ¿No? Entonces, entre otras cosas, porque la evaluación, por ejemplo, de actividad, las exposiciones no se evalúan, que esto es una cosa que a mí me escama. En educación tenemos muy claro que hay que evaluar, pero en las exposiciones no se evalúa. Y claro, a mí esto, yo digo, ¿y por qué yo aquí estoy tan exigente sabiendo a ver qué le pasa a la gente con los programas de educación y desde exposiciones no? Y entonces, pero sí, para mí el boca a oreja o el ver que se apunta mucha más gente a un programa cuando nosotros no tenemos inversión económica, por ejemplo, en comunicación, no se da ni un duro para comunicación, cero. El dinero se va toda actividad, porque es lo que va a recibir la gente de cerca. Entonces, si de repente yo veo que en un programa pasamos de que se apunten 10 personas y que al cabo de los 6 meses tenemos a 70, de los cuales 40 están en lista de espera, yo tengo que decir, bueno, pues algo está pasando, algo está funcionando, investigo qué es lo que está pasando en ese programa y empiezo como a rearticular desde ahí. ¿Cuáles son los factores de éxito que permiten ese éxito? Pues uno creo que es... ¿Qué es, no? Que es la magia. En mi caso creo que uno es la continuidad, no hacer programas puntuales, hacer programas a largo plazo. Otro es trabajar con el propio territorio, o sea, trabajar con la tierra que está allí, con las herramientas y los aperos que tienen nuestros vecinos, con toda la historia que tiene que ver con sus fotografías, con sus maquinarias, con sus oficios. Eso es esencial. Pero la otra clave para mí es no entenderlo como una mirada nostálgica. Para mí eso es clave, no romantizar y no mirarlo como nostalgia, sino como, vale, señores, esto que teníamos es fantástico, pero esto lo estamos haciendo, o sea, analizar, esto lo estábamos haciendo mal. ¿Cómo podemos hacer que esto que teníamos antes y funcionaba, funcione a día de hoy y mejorarlo? Y entonces en ese momento ellos, claro, o sea, esos vecinos saben de lo que hablan, saben muchísimo más que yo. Bueno, ¿qué les voy a contar yo a ellos del lúpulo? Pues intentar ponernos en otro lugar en el que nosotros también aprendemos de la tierra, ¿no? Que esto es una cosa que en los pueblos está bastante clara, sí que es verdad que no está tan claro como la mentalidad no extractiva de esos reinos, de esos otros reinos. Pues por ejemplo, en micología, todo el mundo nos venía con la cesta.
no vamos a coger setas que se comen, ese no es el trabajo, ¿no? El trabajo es entender que el mundo es un sistema complejo donde las micorrizas, por ejemplo, todo el sistema de micelio está conectado con los bosques y los bosques están conectados con nosotros, ¿no? Pues ¿qué es realmente un ecosistema? Entonces, claro que sí, es que es nuestra gran maestra. Pero en cuanto te vas metiendo, hay algo en la naturaleza, no me digas que es el viento, no lo sé, yo tengo un huerto y me doy cuenta que cuando estoy regando, los árboles que están enfrente, unos árboles grandes, se empiezan a mover. Digo yo, ¿qué está pasando aquí? Esto es que en realidad igual aquí hay una comunicación o no sé. Bueno. Vamos, que ha sido una recuperación de la naturaleza y es que me estoy... En realidad los términos en los que hablas son términos de mucha de la cultura contemporánea de hoy, de una salida del antropoceno y una apertura hacia otras formas de inteligencia interrelacionada que ya sentó en su día, por ejemplo, Lynn Margulis y James Lovelock en los años 70 y que fueron desacreditados por la ciencia, ¿no? Y en realidad ellos eran científicos. O como, por ejemplo, la vida funciona como una cooperación y no como un sistema competitivo. Entonces, en realidad, esto que planteas está muy dentro de las lógicas de operar en la creación contemporánea. Yo veo que estoy en el pueblo y claro, yo veo vídeos tal y digo, pues es que aquí está pasando algo y yo no me estoy enterando y no tengo con quién hablar. Bueno, pues está saliendo del antropoceno y eso es genial. ¿Qué universos paralelos hay aquí? Yo no sé muy bien por dónde van los tiros. De verdad que es algo que leo, intento leer, no sé si estoy leyendo. Es más, dije, arte contemporáneo sería la búsqueda, el historial de mi Google Chrome. Eso sería puro arte contemporáneo, porque es arte, que es lo que la gente siente en esos momentos, ¿no? Es como una representación de lo que... O sea, pues no hay más que ver las caras que busco todo el día, todas las horas. Es que mi cabeza está todo el rato así, pum, pum, pum. Pues de todo, desde plantas, de datura o yo qué sé, hasta elocuencia o... no sé, miles de cosas. Ahí hay una cuestión también que, fíjate, ¿no? Que hablabas antes, ¿no? De cuando estuvimos en Cerezales en otoño del año pasado con Alfredo, a mí una cosa que me fascinó fue que estuvimos toda una mañana, prácticamente entera, nos estuvisteis enseñando el lugar y demás, que dices, joder, esta gente que nos haya dedicado, fuimos Carlos Torromono y yo, toda una mañana a nosotros, y me pareció un lujo, pero luego Alfredo nos explicaba que para vosotros este tipo de cuestiones son parte también de vuestro trabajo, de vuestro proceso, lo documentáis, es decir, el hecho de que venga una persona no es como, joder, aquí voy a tener aquí una hora, a ver, tengo que hacer no sé qué, no. Esto es parte de vuestro proyecto, de vuestro trabajo, lo documentáis físicamente, hemos estado 3 horas con los tipos, han venido de La Rioja, pum, palabras. Y dices, madre mía, ¿no? Esto es otra visión, ¿no? No es tan ir al resultado o sino a ver qué surge de aquí, y de ahí surge esto también, ¿no? Entonces para mí esto personalmente es como otro enfoque. Mira, yo voy, para que me entiendas, voy porque yo me he enterado pues, que salen unos hongos en los excrementos de las vacas. Y voy a ver los hongos y de repente me enamoro de la vaca. ¿Sabes? Y digo yo, pero qué pasadas son las vacas. Y además voy con mi perro y de repente vienen todas, no miran a él. Digo yo, pero ¿en qué mundo estaba yo que no me daba cuenta de esto? Bueno, pues en uno chiquitito y acabas de descubrir que es inmenso y maravilloso. Bueno, está muy bien. Si quieres seguimos hablando de esto tú y yo después, ¿vale? Que para mí hay dos cosas importantes. Una en relación a lo que ha comentado él y seguimos. Uno es que no programamos por tendencias, que a mí es una cosa que me volvía loca cuando vivía en Madrid, ¿no? Sí, que ahora, por ejemplo, la salida del antropoceno y todo es como... el reino vegetal, los sonidos del reino vegetal, no sé qué, todo el mundo está en eso, ¿no? Pero dura 2 años, y a los 2 años es como ¡fu! ¿No? O de repente trabajamos sobre género, feminismos, tal.
y de repente, ¡fua!, vuela. No, oigan, es que hay temas que son centrales y que no pueden ser una tendencia, no es una moda, no los podemos quemar, que es una cosa que pasa mucho en las convocatorias. Tú eres artista y de repente hay una convocatoria y tú dices, venga, fenomenal, que esta me cuadra, y a los 2 años están como años luz y tú dices, bueno, es que yo como artista necesito profundizar, o sea, creo que es esencial que profundicemos en las problemáticas reales que ahora mismo tenemos y que son problemáticas que si no las atajamos ya, en 50 años sabemos que estamos en el mejor de un avance de lo que está por venir, ¿no? Que siempre, bueno, que está esta visión pesimista de que siempre va a ser peor y no es así, pero que yo sí que creo que hay una necesidad y desde Cerezales se hace, que es no subirnos al carro de lo que está de moda. Si coincide que lo que hacemos está de moda, es fenomenal, porque entonces pasará lo que nos está pasando, que es que la gente mira hacia nosotros. Pero, independientemente de lo que se esté haciendo en Madrid, en Barcelona, en la Bienal de Venecia, hay que tener claro qué es lo que nosotros queremos hacer y ser fieles a eso y tirar para adelante. Entonces yo creo que eso es importante. Un proceso de reflexión que también nos comentaba probablemente Alfredo, que para mí también era una cosa fascinante, que es, según creo recordar, cuando empezó la fundación, probablemente la tentación original era vamos a crear un espacio de arte contemporáneo con grandes obras, con grandes artistas, compramos, invertimos, hay fondos y ya tenemos ahí un lugar para vender entradas. No. Aquí la cuestión, según nos explicaba Alfredo, era más o menos. Nos tiramos 3 años pensando qué hacer. Joder, esto, 3 años o 2 años o 1 año. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, un poco de calma, de reflexión, de programa y de no urgencia, ¿no? Que vivimos en un mundo muy urgente, muy de, a ver, que es que tenemos el festival, que tenemos que eso también existe, ¿eh? Cuando hay que programar Carea, que es para pastores, va toda mecha. En el ADN de vuestro proyecto está el pararse un poquito y vamos a pensar lo que hacemos, ¿no? Sí. Porque si no, igual vamos como con buena voluntad y menos criterio, ¿no? Dorian, ¿qué querías decir? Sí, no, es que yo voy a hacer un pequeño apunte porque me parece todo fantástico y claro, es todo un lujo poder tomar las decisiones así, de los que venimos de iniciativas privadas que no tienen esas fortunas detrás que aseguran una vida diaria, una resolución económica para poder dedicar ese tiempo, para poder decidir, mira, voy a organizar el concierto el 24 de febrero porque se me antoje y no me importa la cantidad de público que viene, pero si nosotros que tenemos una iniciativa más privada, entonces yo organizo cosas todo el año, pero es un sacrificio personal y al final eso me lo puedo permitir hasta que me deje de gustar, punto. Por eso, Dorian... Entonces, esas decisiones están, poder dedicar, si yo me podría haber dedicado 3 años a la pre-investigación, a ver lo que hacemos, con quién, cómo, tal, claro, entonces formar un equipo, pagar 8 sueldos, todo lo contrario, pero las condiciones son muy diferentes a es que nosotros llevamos 20 años peleando con este pequeño proyecto en el medio cultural y las condiciones son muy diferentes a las condiciones de la mayoría de los proyectos que se generan en el medio rural. Entonces quería hacer ese pequeño apunto porque creo que hay que saberlo. Por eso yo decía que yo vengo a hablar como Ana, que como artista puedo también estar en esas mismas dificultades de las que hablas tú, pero yo vengo como portavoz de una institución que tiene 8 trabajadores, 2 bueyes, un burro y 4 vacas, que en realidad, y por eso no hay fórmulas mágicas, ¿no? Yo puedo venir aquí a contar, como además esta imagen como de la Arcadia, que tampoco lo es siempre, que a veces también salen las cosas mal. Pero claro, la realidad es que no hay una receta mágica, hay que estar en el territorio, conocer cuál es tu contexto, cuál es tu situación y programar. O sea, para mí siempre es como dar lo mejor que tienes. O sea, creo que las cosas funcionan cuando das lo mejor que tienes, sin que nos perdamos en el camino, porque esa es otra cosa, ¿no? Que nos quememos y que se nos vaya la salud mental, que es lo más importante.
y que podamos vivir como queramos, teniendo un proyecto de 7 millones de euros o teniendo lo que tengamos. Es sencillamente escuchar, estar con los pies en la tierra y diseñar algo que sea muy tuyo, que tengas muy claro que es tuyo y que no esté pensado desde las grandes tendencias. Esas son como igual las 4 cositas que se pueden decir pero claro, es que esto ya lo sabemos, es que cae por su propio peso. Hombre, yo mi experiencia también como promotor de ese espacio que vais a ver esta tarde, esa es mi casa familiar. Y yo la pongo a disposición porque soy así de majo y mis hermanos no me ponen zancadillas. Bueno, pues para ese punto de desarrollo, ¿no? Y cuando empezamos el proyecto no teníamos un duro, ahora tenemos 1, ¿sabes? Y lo que hicimos fue decir, bueno, no tenemos recursos económicos, no tenemos 7 millones de euros o los que sean, pero tenemos un espacio, tenemos la voluntad de hacerlo, lógicamente, utiliza lo que tienes a tu alrededor, que también tiene que ver con los talentos de la gente que tienes alrededor. No teníamos, como digo, recursos para hacer un vídeo de calidad. Pues aquí Álvaro, que está presente y está filmando la jornada, dijo, yo os ayudo, voy a hacer... Y seguro que es de super calidad. Voluntaria. Ahora ya, afortunadamente, cobra por lo que hace, ¿no? Pero bueno, que dices que esa congoja también hay maneras, o hay que intentar combatirlas, igual con simplicidad también, sí, dentro de lo que cabe, ¿no? Y no hacer nada que no puedas, ni volverte loco con las tendencias probablemente, ni con el a más. Entre hacer más de manera incierta y menos de manera cierta, yo personalmente me quedo con hacer menos de manera cierta. Y de todas maneras, también te digo que es que estoy yo aquí sentada, pero es que podrías estar tú aquí, porque si llevas 30 años con tu proyecto, seguramente nos tienes que contar más cosas de gestión tú que claramente yo. Yo puedo venir a inspirar, pero esto es un espacio que lleva desde el 2013 y que funciona muy bien porque hay una coyuntura pues muy favorable, claro, que tiene dificultades, pero mis dificultades posiblemente comparadas con las tuyas pues sean muy distintas. Entonces, bueno, pues que una clase magistral de gestión de un espacio cultural en un espacio rural, pues, ¿qué te voy a contar, no? Entonces, bueno, que tampoco quiero robar mucho más tiempo. Bueno, tenemos un ratito antes del café, que probablemente eso esté ya urgiendo, ¿no? Y bueno, también hay aquí gente representante de otros proyectos culturales de la zona, ¿no? A mí me gustaría conocer un poco, sí. Y que también está en un momento de evolución, ¿no? Desde un pasado glorioso hacia un futuro que esperamos sea igualmente... En este caso, además, un poco al que estaban hablando, claro, en este caso es una fundación, ¿no? En este caso es iniciativa privada, en este caso es el ayuntamiento, por otra manera, la asociación cultural, ¿no? Son dos formas diferentes de gestionar las posibilidades que tenemos, ¿no? Y bueno, ahondando en eso, que ahora hemos pensado también en contar con iniciativa privada para poder hacer, sobre todo un festival que hacemos, ¿no? En verano y tal. Y bueno, sé que es difícil satisfacer el interés privado de una empresa, pero bueno, supongo que también habrá que buscar que esa empresa se involucre de alguna manera en ese territorio y no solamente en el negocio, ¿no? Es un poco, no que vosotros no penséis en el negocio porque tenéis el dinero, eso es el caso contrario, ¿no? Pero como que también habrá que convencer a esa empresa. Nosotros lo hacemos con el ayuntamiento y con el dinero que recibimos de ayudas públicas, de la comunidad autónoma sobre todo. Y yo lo que quiero destacar sobre todo es la importancia también, con lo de antes, de hacer cosas durante todo el año. Nosotros en verano hacemos un festival, en Canales de Manda Teatro, que por sí mismo ya funciona, porque hay gente suficiente en el pueblo y en esos pueblos de alrededor, ¿no? Pero lo importante es hacer cosas durante el año. Ahora estamos haciendo un proyecto para no solamente ya cuestiones de actividades teatrales, que es lo que nos centramos, o artísticas, vinculadas a las artes visuales también, sino sobre todo atraer gente, como tú comentabas antes, para conocer, para ver el sitio en sí y para darles otras oportunidades. Por ejemplo, queremos hacer una residencia de artistas, ¿no? Con el ayuntamiento, para que no sea algo puntual solamente, sino que durante todo el año haya gente que esté dando vida al teatro, ¿no? Aparte de hacer funciones en Puentes, Semana Santa, y para que también más gente, hacer ese tipo de cosas, ¿no? Residencia de artistas, pues para que la gente esté allí y viva durante más tiempo y dé movimiento al pueblo y
una gestión que se está haciendo con el ayuntamiento, ¿no? Pero vais a tener un espacio físico, por ejemplo, Sí, que por ejemplo, es un tenemos- hándicap, ¿no? ¿Y dónde se queda? Claro, no, en este caso, Y contamos con la con calefacción a ser posible. Claro, pero bueno, se cuenta con el espacio, ¿no? Entonces, porque ya una casa que está abandonada, pues se ha planteado la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, claro, pero fue algo que va surgiendo a medida que se van haciendo cosas, ¿no? Sí, entonces tampoco es algo que esté premeditado, sino que, bueno, dentro de lo que es el contexto, pues vemos que es una salida, ¿no? Y sobre todo para dar vida al territorio, porque estos pueblos, lo que se trata es que haya gente durante todo el año, no solamente en verano, que ya hay, ¿no? Y generar negocios paralelos también, ¿no? Que den recursos a la gente del pueblo, ¿no? Que, bueno, es un poco la idea, ¿no? Que yo creo que cada cosa, cada situación es diferente, cada pueblo es diferente, pero yo creo que el objetivo tiene que ser ese, ¿no? Yo creo que hacer actividades durante todo el año, actividades que permanezcan también, ¿no? Que no sea algo puntual o tal, y bueno, luego ya cada uno tiene que gestionarlo en función de sus ingresos, ¿no? O privado, pues ya sabes que tienes que jugar con todos los márgenes, público o lo que sea, ¿no? No hemos hablado de residencias de artista, pero nosotros es el segundo año que tenemos convocatoria en residencia, Nudo, que estamos ahora leyendo los proyectos. Cuando os deje me iré a leer proyectos hasta las 2 de la mañana. Pero por ejemplo, es importante para mí que esas residencias tengan un trabajo de trabajo con la población. Porque lo que nos da una residencia, que en un pueblo que no nos da en una ciudad, por ejemplo, es que permite a la gente de los pueblos entender el proceso de creación artística, que muchas veces es súper marciano. O sea, de repente llega una obra que dicen, es que muy bien, es precioso, pero no... hasta luego. Entonces, claro, entonces, de alguna manera, las residencias de artistas, si tienen un trabajo de conexión, o sea, uno de los criterios de selección es trabajar junto con la población, trabajar con el territorio, que no sea vengo yo con mis cosas y hago aquí esto en un cuarto vacío y me voy, ¿no? Sino que haya esos lazos, esos vínculos de afecto y que entiendan el proceso, es también, de alguna manera, educar a las dos partes, ¿no? Que creo que esto también es una cosa importante, decir, no es el artista trabajando para que el pueblo aprenda, sino el artista aprendiendo del pueblo, o sea, que haya un trabajo de ida y venida. En este caso, no es una residencia de actores, también queremos vincular a la gente del pueblo. Desde el escenario, por ejemplo, hicimos un proyecto solamente para la gente del pueblo de una especie de inmersión teatral y luego la propia gente del pueblo hacía sus puestas en escena en la calle. Tenía que elegir un sitio del pueblo y sobre ese sitio del pueblo hacer su propia obra de teatro de 5 minutos. Para cosas de ese tipo, entonces lo que queremos es que la gente se involucre y en la residencia de actores la idea es que también haya la gente del pueblo que esté interesada, ¿no? Que no sea gente de fuera y tal, sino que de alguna manera la gente también se involucre, ¿no? Entonces, son cosas que a veces hay que dar muchas vueltas para conseguir que eso funcione, pero bueno, al final cuando se consigue yo creo que funciona bastante bien. Y la rehabilitación del edificio es una muy buena noticia, me alegro. Yo hago un símil con la vida diaria del pueblo donde vivo. En Villoslada, ¿no? Sí, con lo que está diciendo él. Y la pregunta es, ¿de qué vive un artista si le da alojamiento en un pueblo? Porque tiene que comer. La gente de los pueblos, los hijos de los que tienen ganadería o tienen las cosas tradicionales que principalmente ganadería, que está subvencionada, ¿verdad? La gente joven no sigue con la tradición, se va a la ciudad. Y un poco lo que decías antes, debemos hacer lo que nos gusta, pero es que la gente se va porque eso no le gusta y emigra. Entonces, ¿cómo yo artista voy a ir a un pueblo si no tengo con qué comer? Que me den una cama y calefacción. Es lo mismo que le pasa a los chicos esto. Se van porque en el pueblo no tienen vida. Económicamente no son viables, porque no quieren seguir atrás de las vacas, claro. Entonces, yo entiendo que los ayuntamientos, la estructura, lo bonito del tema se consigue porque hay una casa abandonada, hay gente que pone mano de obra, pero la actividad económica realmente no se echa a andar, porque esa persona no puede cobrar un sueldo de 4 meses, un artista necesita, y realmente los artistas son de pocos recursos, el arte se gana más en una mina que... Bueno, también te digo que creo que un artista, si se pone un poco parte de su día, lo dedica a tener una vida más soberana, va a vivir mejor que en una ciudad. O sea, hay muchos artistas, de hecho, que, por ejemplo, de Madrid, que viven en la sierra porque tienen su parcelita, su cosa, dedican una parte de su día... O sea, que también yo creo que es una cuestión de cambiar la mentalidad y también de
cómo se vive en los pueblos, ¿no? Porque al final antes había 20 vecinos que tenían 7 vacas y ahora tenemos un ganadero que tiene 300 o que tiene 500 ovejas. Entonces, bueno, es verdad que es un puesto de trabajo. Entonces, yo creo que también ahí hay un trabajo que tenemos que hacer todos de entender que el mundo está cambiando muy rápido, que las infraestructuras no están funcionando tan rápido como cambia el mundo, porque necesitan un soporte económico, pero que hay otras formas de vivir en un pueblo. Hay otras formas. Perdón, Karen quería contar algo. Sí, quería compartir una experiencia. Bueno, Perdona, que te he estado dando un poco la espalda todo el rato. no, Perdona. perdona mi español, es un poco de la calle, pero bueno. Quería compartir una experiencia que tuvimos en Japón hace algunos años, en un área muy rural, donde en ese pueblo eran, no sé, 7 pueblos filadas, tal vez unos 6.000 habitantes, pero la mayoría muy mayor. Y se juntaban, creo, 5 personas, el hombre del correo, un ganadero, bueno, gente así, ¿no? Y pensaban cómo salimos de esa situación. Han decidido, eso ya hace 15 años, creo, 20 años, de invitar cada año a 3 artistas, un japonés y 2 extranjeros, durante 3 meses. No te pagaban, pero pagaban el viaje, te daban un piso para vivir y material para trabajar. Y bueno, y ellos pagaban su mismo. Y la idea era también de revitalizar el pueblo. Y fue un éxito porque sabían cómo nosotros hemos trabajado ahí 3 veces, 3 en diferentes años. El primer año era 2008 y casi cada día gente venía con comida a ver lo que hicimos. Bueno, estuvimos extranjeros, era interesante. Vino una chica para traducir y al final hubo exposición. Y no era en verano, empezaba en septiembre hasta noviembre, cuando estaba en montañas, entonces muy frío. Después de algunos años han decidido, el mismo grupo, que tal vez el pueblo ya estaba un poco más interesante, pero necesitaban gente joven para vivir. Y se fueron a Tokio a hablar con 2 empresas de internet. Hicieron una campaña de propaganda de que es muy difícil ahora, mucho estrés para jóvenes trabajar en las ciudades. Y hicieron una campaña con fotos de jóvenes con sus pies en el río, con su laptop, así trabajando. Y convencieron a las empresas de tener una división en su pueblo. Y ahora, bueno, hemos regresado 2 veces y el último años tuvieron, no sé, 200 nuevos habitantes y habían, de repente había restaurantes, habían, qué sé yo,
panadería. Actividad, una Y nueva actividad, gente- una nueva vida, ¿no? Y gente de, digamos, que trabajaban antes en L'Oréal o Apple, qué sé yo, que empezaron a trabajar como agricultor orgánico. Entonces hubo hasta que había un restaurante vegan en ese pueblo. 10 años atrás no lo podías creer. Ni pensar, ¿no? Porque la mayoría de la gente no tiene más que 70 años, los habitantes viejos. Bueno, es una historia de éxito, era un gran éxito, pero es muy inspiradora, porque no empezaba gente de afuera, pero alguna gente del mismo pueblo. Y todo empezó como proyecto de arte. Sí. Bueno, pues Sí. Claro. entonces, Y bueno, tenían esto y uno de ellos había estado en los Estados Unidos, entonces ha visto que hay gente que limpian las carreteras, ¿no? Ahí, como hobby. Ah, entretenimiento. Entonces, y todavía eso también existe, que cada primero domingo del mes van a limpiar los bosques. No con todos, claro. A veces un grupo ahora de 30 personas que son activos. pues es no sé, ojalá, ¿no? ¿Verdad? Consigamos que con todas estas iniciativas que cada uno desarrollando No, vaya a entonces, ese punto, sí, ¿no? tienes fundación o no, o estás privado, pero ellos han pensado en cómo, De manera muy espontánea, cómo quizá. generar dinero. No, y sí, puedes. Y también lo que hicieron desde el principio era, tienen 2 personas que iban a hablar con gente que tiene su casa vacía. Porque tampoco en Japón la gente no querían alquilar su casa. Claro. Y entonces ellos van con 2 personas para tratar de convencer gente de alquilar su casa. En nuestro caso, una de las personas vinculadas ha conseguido que una vecina le regale la casa. Antes de que se Le caiga, regale la casa antes de ¿no? que se caiga, que eso es una cosa importante. El pueblo, si vais, que Pablo lo ha visto, está impoluto, porque todo el mundo ha hecho un trabajo de cuidar su casa porque sabe que es un valor. O sea, que como que de alguna manera, que esto lo podemos ver como un valor o un proceso gentrificador, que esto también habría que cogerlo con pinzas, Es un filo, sí. pero la realidad es que el pueblo, o sea, queda, creo, una casa de adobe, que estoy yo con el ojo puesto, porque claro, nosotros nos queremos ir para allí, todo el mundo quiere ir a trabajar andando a su trabajo, yo quiero ir andando a mi trabajo o en bici. Pero claro, ocurre que ahora, o sea, el pueblo está tan arreglado y va tanto la gente que no hay casas, entonces se está tirando como hacia los pueblos alrededor, que de alguna manera esto es bonito porque la fundación no solo afecta a Cerezales, sino que afecta a Villanueva, a Barro, a Barrillos, a Castro, y de alguna manera está ayudando pues también a que la gente de los pueblos tiene una cuadra, y es una cuadra que no va a utilizar más, la vende, y la vende a un precio que le permite vivir mejor. Que esto, bueno, pues también hay que analizarlo, ¿no? Pero la realidad es que no hay una casa caída. La única casa que se ha caído en el pueblo la han tirado para hacer una nueva, una pena, porque no se ha restaurado. Pero bueno, pues igual es alguien que tiene un poco menos de dinero, un proceso de restauración es algo muy caro y entonces pues deciden levantar algo más sencillo, nuevo en una esquinita del pueblo. Pero yo lo que sí que siento es eso, ¿no? Pues que los ambulantes que vienen siempre tienen a alguien a quien venderle, que también es importante, ¿no? No solo son tiendas, sino los ambulantes, que son parte de la cultura de los pueblos. Por eso cuando hemos estado aquí habéis oído un claxon, era el pan. Claro. Yo a Marta siempre que puedo pues bajo y el pan se lo compramos a la panadera. Antes hablamos. Que yo creo que tenías la manía, ¿no? Claro, la cosa es tener las ideas, pero no la financiación para las ideas, ¿no? El problema, al final, tienes una idea, pero no puedes llevarla a efecto porque no tienes financiación. Nosotros
¿Esto es un ambulante? Sí. ¿Y quién es? El colchonero, es alguien grande. Sí. El aceitunero en nuestra zona. Te comentaba, en este caso había como empresa privada, en este caso había una fundación, en este caso es un poco más el ayuntamiento, ¿no? Y la comunidad autónoma. Eso es un trabajo también que hay que hacer, y es un trabajo que no es fácil, que es el más duro quizá conseguir los fondos, pero que es un trabajo ingrato, pero que hay que hacerlo, ¿no? Porque si no al final es muy difícil, ¿no? Porque no vas a poner tu propio dinero, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un trabajo con el ayuntamiento. Nuestro ayuntamiento no tenía presupuesto de cultura, solo tenía presupuesto pues para arreglar calles o para, ahora más o menos tiene un presupuesto de cultura, fundamentalmente para el teatro, ¿no? Cosa que antes ni existía, no tenía ni consideración. En la comunidad autónoma hay que estar peleando continuamente para conseguir cosas, que al final es un dinero que existe y que hay que intentar conseguir, ¿no? Sobre todo ahora hay dinero de Europa que hay que intentar conseguir porque es dinero sobre todo enfocado para el desarrollo rural, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo ingrato, conseguir que haya una persona que se dedique a eso es difícil porque nadie quiere dedicarse a eso, todos queremos hacer cosas de cultura y no cosas de administración. Es que está unido. Pero es que sí, está unido, es que si no, al final no puedes hacer. Claro, está unido. Que estemos aquí es un ejemplo, es decir, esto es una idea que nosotros en su caso nos propusimos a La Rioja, de Centro de Cultura, y que bueno, Jesús conoce bien. Y bueno, es un trabajo también de pico y pala, ¿no? De convencer, de detectar también, oye, pues qué hace falta, ¿no? Porque muchas veces en esas entidades, en esos niveles hay presupuesto, más o menos, pero claro, ¿cómo llegas a esa última milla, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hacer una labor también de escucha activa y decir, bueno, pues aquí hay una necesidad. Vamos a intentar cubrirla de una manera, bueno, pues modesta, pero suficiente, y por eso estáis aquí, ¿no? Y después otros modelos, que claro, pasa que, por ejemplo, en Cultura y Ciudadanía, pues hay un espacio para preguntar a gente del Ministerio cómo se manda un determinado proyecto, o también hay iniciativas como, por ejemplo, en el Valle del Jerte, que yo he tenido allí una iniciativa, sí. Que lo que hacen es que todos los ayuntamientos recibís un poquito de dinero. Y esto aquí me salgo de la fundación, pero es otro modelo y es interesante. Todos los ayuntamientos reciben, en este caso es por el Pacto de la Violencia de Género, ¿vale? Y entonces lo que hacen es, en cada pueblo, igual en la mancomunidad son 10 pueblos. Y entonces, en vez de utilizar muy poquito un ayuntamiento cada año, lo que ha conseguido la gestora cultural, que es Amparo Moroño, que es una supergestora y una supereducadora a nivel nacional, que por cierto no tiene trabajo fijo, y eso es una cosa malísima para la salud mental de cualquier persona que trabaja en cultura. Entonces, si tenéis a alguien bueno en cultura, contratadles, haced lo que podáis para contratar a esa persona. Pero es coger todo el dinero de todos los pueblos un año y llevar un artista que consideran puntero, que esté conectado con el territorio, y generar una obra para ese pueblo. Al año siguiente hacen lo mismo, cogen todo el dinero de los 10 pueblos de la mancomunidad y se lo llevan a otro. Y en un periodo de 10 años todos los pueblos tienen una dinamización centrada en su pueblo, todos los pueblos tienen una obra permanente. Que claro, yo por ejemplo planté árboles autóctonos hablando sobre las sufragistas, pero lo que quiero decir es que a mí me pagaron unos buenos honorarios, pudieron traer a alguien, están llevando a gente superpoderosa, pues que funciona muy bien. Lucía, por ejemplo, ha estado también allí con obra, y es otro modelo, es dejar de pensar de forma aislada e individual y entendernos como una colectividad, ¿no? Trabajar desde la cooperación. Yo este año no tengo, pero voy a tener dentro de 2. Me aseguran que dentro de 2 años lo voy a tener. Que si no es de estos fondos, o mirar, ¿durante cuántos años nos van a dar estos fondos? Pues lo reunimos todo y hacemos fuerza en uno. O sea que también yo creo que la gestión también puede ser creativa. O sea, la creatividad está en todos los sitios. Hay que... No, en este caso, por ejemplo, en el caso de las ayudas que hay para hacer programas para la violencia de género y tal, nadie sabe, todos los ayuntamientos pueden recibir el dinero por lo que estás contando. Sí. Pues lo puedes agrupar, lo puedes hacer individualmente, pero de repente nos damos cuenta que nosotros podemos hacer una actuación, una función de teatro con esos fondos que recibe el ayuntamiento, que si no los pide se pierden, curiosamente. Que son cosas que si no sabes que existen, pues es muy difícil pero es una forma de entender ingresos, o sea, es un dinero que van a dar al ayuntamiento si lo pide. Va a llegar sí o sí. Pues con eso hacemos una función de teatro que tiene que ver con la violencia de género. Claro. Bueno, pues hay que buscar siempre el encaje, ¿no? Sí, donde la administración está, claro, tienes que jugar también con eso, porque si no, no puedes hacer cosas, ¿no? Y mejor que la administración se gaste dinero en eso que probablemente en otras cosas, ¿no? Bueno, pues esos modos cooperativos que apuntaba Ana, ¿no? Sí.
¿Tenemos tiempo? Deberíamos ir a tomar un cafetito. Pues, si no puedo hablar después. Llevas un rato con la mano levantada, sí, lleva un rato. Bueno, mi nombre es Julia Rubio, soy de aquí y vivo en un pueblo pequeñito de Cataluña que se llama San Feliu de Pallerols. Estamos en un parque volcánico, el Parque Volcánico de la Garracha. Entonces, voy a hablar de una propuesta y de un proyecto humilde, pero creo que significado. Y voy a hablar desde varios ámbitos, porque este proyecto, tanto mi trabajo, englobo, soy maestra, desde la pedagogía, soy artista, soy ceramista, trabajo en la cerámica, que casi todo el mundo me conoce, y trabajo también en proyectos de desarrollo local como agente de desarrollo local. Entonces, y me encanta la endobotánica y trabajo las plantas. Luego hay una asociación sobre eso, porque lo hemos trabajado allá. Entonces, una compañera y yo, es Lola Peretius, que trabaja la lana. Pues voy a resumir, pero es importante esta introducción para que veáis un poco el asentamiento y la evolución del proyecto. El proyecto se llama AR entre lunas y volcanes. Vivo en zona volcánica, en mi pueblo hay 3 volcanes. Gerona, ¿verdad? En Gerona, sí, San Feliu de Pallerols, en el Parque Volcánico de la Garracha. Y aparte de eso, ¿por qué lunas? Porque allí nos llaman pescalunas, porque hay una tradición de un borracho se cayó, y digo, mira la luna, voy a tirarme al río a cogerla, mirar el fuego de la luna, y se quedó, nos llaman pescalunas. Por eso se llama AR entre lunas y volcanes, ¿no? Entonces, esa inquietud de unificar y de crear esas sinergias entre educación, que tanto como he hecho cuando hago de maestra, utilizo también el arte, utilizo sobre todo y principalmente también la comunicación y el espíritu emprendedor comunitario, ¿no? Entonces, venía yo de Santa Lucía de Ocón, había participado en un proyecto como artista. En Arte de la Tierra. En Arte de la Tierra, exactamente. Y llego a San Feliu y me dice Lola, Julia, me encantaría colgar arañas en los árboles. Arañas hechas con tejido, ¿no? Y digo, vale, Lola, las vas a colgar. Y ahí empezamos a hablar del proyecto y empezamos a concebir un proyecto de desarrollo local, ya como hablo con metodología de proyectos, la metodología que utilizo, es decir, el MPA, que es una metodología de proyecto comunitaria. MPA, sí. El MPT. El proyecto de marco lógico de proyectos. Marco lógico de proyectos. Es una metodología que trabajamos principalmente en cooperación en exterior. Hago también proyectos he vivido bastante en trabajos de arte, cultura y desarrollo. Entonces, bueno, voy un poco rasgo, pero sobre todo quisiera centrarme en el proyecto para explicar un poco la estrategia que nosotros usamos de cara a estudiar los riesgos que podía provocar y que podía producir el implantar un proyecto con iniciativas sin tener en cuenta, diríamos, todo ese sustrato comunitario y toda esa población, porque le decía yo a Lola, pensamos, y yo pensé, perfectamente, me puedo montar aquí un altar estupendo, montamos un proyecto, conseguimos financiación, aviso al pajarito, pensé en el pajarito y pensé en otros compañeros artistas y montamos aquí un proyecto estupendo y de éxito. Pero no era ese el sentido del proyecto. El sentido del proyecto era trabajar en una comunidad creativa, es decir, potenciar los aspectos tanto antropológicos, sociales, culturales, tradicionales del pueblo, con ese potencial creativo que nosotros tenemos dentro, ¿no? Yo me baso en los trabajos y en mí misma que desarrollo en que el arte está en todos, el arte es de todos y el arte es para todos. La gente que asiste sabe perfectamente cómo tiene que hacer una recolección sostenible. El siguiente paso fue, vale, esto es una fuente de riqueza, ¿qué nos ha pasado? El azul es una fuente de riqueza, pero no podemos recolectar, porque ya sabemos que no se puede, que cuando recolectas tienes que coger muy poquito, tienes que darte la vuelta y que nadie sepa que has pasado por allí. Entonces, el siguiente paso fue ver si podíamos coger esas semillas y hacer un cultivo como había ocurrido históricamente en Italia, en Canarias, en Francia, para recuperar ese cultivo que claramente existía también en León, porque si no, no tendríamos ese espacio de resiliencia en las semillas. Entonces, lo que se hizo fue empezar a llamar a una persona experta en cultivo de esas plantas silvestres, porque sabéis que el cultivo de plantas silvestres es complejo, porque no funcionan igual que las plantas domesticadas, y analizarlo como un posible nuevo cultivo, al margen de la PAC, que hablábamos antes de las subvenciones, ¿no?
Entonces ahora mismo se está trabajando en eso, que vemos que hay un recurso que está en nuestro entorno, que crece de manera natural, fácil, bueno, pues fenomenal, recojámoslo, adaptémoslo, aprendamos de esa planta, sepamos qué es lo que necesita, cómo funciona, y si entonces tú quieres generar una cantidad de azul que no sea un muestreo personal, lo cultivas en tu casa. Que yo creo que esa es pues igual que las setas, todos sabemos que las setas las puedes coger por el monte, pero las puedes cultivar tú. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Ir a Setas tenemos también como esa tríada, y el técnico nos enseña a saber cómo cultivar tus setas si quieres aprender a cultivar setas en troncos de roble. Entonces no se trata, o sea, se trata de comprender cómo funciona el ecosistema y de facilitar, por un lado, el aprendizaje de cómo tenemos que convivir con ese ecosistema, y si alguien quiere asentar su pequeña empresa, su modo de vida soberano en el pueblo, darle facilidades para saber cómo lo puede hacer sin tener que recurrir constantemente a la recolección. Entonces, claro, es que es una cosa muy compleja. Y si nos tuviéramos que centrar como en cada proyecto, pues estaríamos aquí 3 años. Pero bueno, es interesante, sobre todo lo del trabajo voluntario, porque es una cosa complicada. Te hace falta tener muchas estrategias metodológicas que no necesariamente pueden emitir. Así que bueno, que yo creo que cerramos, sí.